Por un lado, la importancia que tuvo para vos el poder dar testimonio. También cuando pensamos en esta actividad proponíamos un desplazamiento como en el foco y decíamos de testigos a sobrevivientes mirando estas infancias, de testigos de lo que sufrieron otros a poder propia, que era lo que les hicieron desde que entraron en contacto con los grupos de tareas. Por un lado esto que vos traes de la importancia de testimoniar en el juicio y ese lugar de estas infancias que siendo adultas fueron convocadas para hablar sobre otros que también son interesantes, pero que no encuentran espacio como víctimas, como casos en investigación. Y Dafne contaba el trabajo que venimos haciendo junto al equipo del sitio de memoria de Olimpo y Atlético. Entonces le voy a dar la palabra a Maru. Maru es licenciada en Sociología, magíster en Antropología Social y doctoranda en Ciencias Sociales. Coordina el Espacio para la Memoria y Promoción de Derechos Humanos ex Olimpo. Parece que sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la facultad y al OCE por invitarnos, a las compañeras, los compañeros de la Facultad de Ciencias Sociales, de donde venimos, de donde volveremos. Quería antes que nada decir que es muy emotivo, muy emocionante para mí estar acá. Todos los compañeros que hicieron esta investigación conmigo, tanto del Olimpo como Atlético, están despedidos. O sea, voy a aclarar un poquito. Quiero decir, vamos a hablar un poco de las condiciones de producción de una investigación y de su contenido. A mí me interesa mucho centrarme en la metodología, un poco porque creo que es algo que nos interesa a muchas de las personas que estamos acá, de ahí, pero compañeros de sitios de memoria, del museo, etnográfico, de la facultad. Y creo que la metodología de investigación, en estos casos en particular, es un lugar desde donde podemos plantear un montón de preguntas y también dejar algunas marcas en términos de aprendizaje, ¿no? Así que si Florencia me da permiso, Melena también, y todo el resto de la comitiva, también pensar que cuando hacemos un trabajo de investigación situado porque además es un sitio de memoria, pero sino también situado en el sentido de que investigaciones de largo aliento, investigaciones que se llevan adelante en un estar ahí, que nos gusta mucho, en ese estar ahí que nos devuelve la oportunidad de preguntar y de preguntar, pero también de preguntarnos quiénes somos nosotros y nosotras en el momento de la recolección de datos, en el momento de la construcción de narrativas, de preguntas que nos guíen al armado de proyectos. El estar ahí es mucho y es todo. Y entonces voy a empezar con un imponderable. Era un imponderable, que una pregunta sociológica o antropológica, ética, de este estilo, surja entre esos muros, ¿no? Cuando se recuperaron los sitios de memoria tampoco sabíamos bien hasta dónde la extensión de las preguntas de Babani, de Atlético, del Turco, Norletti, las preguntas que nosotros íbamos a estar haciendo y quiénes iban a estar junto a nosotros en el armado de estas preguntas. Y las compañeras dieron cuenta de la genealogía, de la emergencia, de la pregunta de investigación vinculada con la experiencia de las infancias en los lugares que fueron el núcleo, material de el aniquilamiento de los opositores políticos de la última dictadura, entonces eran los centros clandestinos de detención. Y cuando nos hicimos la pregunta, lo primero que nos pasó es lo que creo que sucede a todos los que nos hacemos preguntas desde las ciencias sociales, es cómo no lo vimos antes. Si son nuestros compañeros de la misma edad que nosotros, estudiamos con ellos, fuimos a los mismos lugares, ¿por qué no nos lo podemos preguntar antes? Y ahí siempre viene la respuesta rápida, porque el contexto cambió. ¿Cómo cambió el contexto? ¿Cómo habla el contexto a través nuestro al punto tal de transformarnos subjetivamente y
permitirnos hacernos preguntas, un poco de organizarnos, de no haberlas hecho antes, y ponernos en la situación de, bueno, sobre este piso vamos a construir un proyecto de intervención que materialice esta experiencia. Y de nuevo es muy emocionante porque, claro, la investigación en los sitios de memoria, fue y sigue siendo, donde se sigue haciendo, una pregunta abierta, pero enlazada en preguntas que se hicieron antes los organismos de derechos humanos, los sobrevivientes, los que se hicieron en distintos momentos en la justicia, pero al hacerlas ahí hay un anclaje distinto y la pregunta es, bueno, ¿qué vamos a hacer con este conocimiento? ¿No? Sí, vamos a hacer un aporte a la justicia en la medida de nuestras posibilidades. Y por otro lado, ¿qué tipo de herramienta, para la pregunta actual sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes vamos a hacernos, sobre aquellos niños que ahora son adultos y adultas que están co-construyendo esta experiencia? Y entonces quiero decirles que nos encontramos con otro imponderable, que es la capacidad, de escuchar. Y con esa capacidad de escuchar, preguntarnos varias veces si entendimos bien. Y yo quiero insistir sobre esto porque a veces parece que cuando hacer las entrevistas alcanza, pero la pregunta es, ¿entendimos bien? O sea, porque antes del proyecto ya habíamos entrevistado a un montón de hijos para construir las historias de vida de los papás y las mamás. Y nos habían contado cosas muy similares a las que escuchamos en el video. ¿Entendimos bien? ¿Y por qué es importante preguntarnos si entendimos bien? Bueno, por un lado, para sacarnos de encima la jactancia, intelectual del investigador y de la investigadora. Por otro lado, para encontrarnos con sujetos y sujetas, con Dafnes, que se sientan junto a nosotros y nos guían también desde un lugar de deseo, no solo de falta. Y estamos ahí, entonces, otro imponderable, que en un espacio para la memoria, en lugar que fue un centro de atención, puede ser un lugar a donde podamos escuchar, co-construir y armar proyectos de intervención que busquen transformar la realidad en alguna medida. ¿En qué medida? Bueno, cuando empezamos a hacer este proyecto teníamos una experiencia anterior, brevemente anterior, que era, habíamos empezado a sistematizar justamente por los juicios y lo que sabíamos de Banco y Olimpo, ¿no? En el caso nuestro. Y habíamos encontrado que solamente por lo que habíamos trabajado con las fuentes de los juicios, una cantidad de casos que era bastante grande. Nos parecía que eran muchos. Eran 80 casos de compañeritos que habían estado, sí, bueno, no puedo decir, chicos, niños, bebés, adolescentes que habían estado presentes en el momento del secuestro o que habían estado llevados al centro clandestino de atención o que habían sido derivados a algún otro lado o que habían nacido en libertad vigilada, porque también son los hijos de los compañeros sobrevivientes y que no habían sido nunca tomados en cuenta. Y cuando nos juntamos con los compañeros atléticos y con los compañeros del OCE, triangulamos las fuentes mucho más y hasta donde nosotros llegamos a 357 casos. Si es un año, es un caso por día, no uno más. Entonces, ahora, imagínense esa base de datos es una base llena de agujeros, ¿no? Porque nosotros construimos en la medida que las fuentes nos lo permiten, pero lo cuantitativo es insuficiente y mucho más cuando querés reconstruir una experiencia de esta naturaleza. Y junto con los compañeros IGES construimos lo que Dafne contó muy bien, que es un cuestionario donde muchos también decidieron que querían ser entrevistadores y fue, creo, muy movilizante. Y entonces nos encontramos con algo que ya nos había sucedido cuando hicimos la primera investigación sobre el funcionamiento del centro clandestino y no habíamos tomado en cuenta a los niños y a las niñas. Así que era, hay una necesidad de poder contar un proceso sin
hacer caso omiso de cada uno de los casos, de cada una de las experiencias. Por eso el archivo también, ¿no? Como hay algo de la tarea de archivo, que es poder traer todas las experiencias, porque la generalización tiene un grado de ¿cómo podemos decir? O sea, es importante poder generalizar porque das cuenta de la gestión. De pérdida. Sí, de la gestión, nosotros le pusimos ese nombre horrible, pero lo hicimos a propósito. La gestión del Estado genocida sobre las infancias, podemos narrarlo, describirlo, asignarle números incluso en este sentido, en el sentido de los 357 niños y niñas que vamos a reconstruir sus historias. Sin embargo, al hacerlo, un poco que le fallamos a cada uno de ellos. Por eso hay que construir el archivo. ¿Y por qué no queremos fallar desde cada uno de ellos? Que también es un poco una construcción, digamos, de cuidado en estos proyectos de investigación, en los que hay una coincidencia entre la academia y la gestión de los sitios de memoria, que son lugares desde donde construir cuidado, porque esa es la paradoja que se quiere constituir como hecho político en cada una de las materializaciones que se llevan adelante. Construir un lugar de cuidado en un lugar que fue un lugar de violencia. Y eso también está siendo pasado ahora, por eso quería destacar que están como pedidos mis compañeros, ¿no? Y al mismo tiempo decir una pregunta: ¿cómo dialoga toda esta construcción con la cantidad de niños y niñas y adolescentes que asisten a los lugares? No sé, todavía no tenemos una investigación hecha al respecto, pero sí sabemos que no es lo mismo para los chicos entrar a un lugar donde hay una pregunta que es la siguiente: ¿aquí hubo niños? Que no lo esté. Esa pregunta le hizo un asistente, un chico en una visita guiada. Preguntó si había habido chicos, ¿no? Yo no quiero dar muchas vueltas, pero sí quiero decir que hay algo de la intención de la reparación simbólica que está como puesta en juego en estos proyectos, en este proyecto en particular, en los sitios de memoria, en las investigaciones junto con la universidad, que también siempre es un horizonte, no es una reparación que se concrete. Estamos viendo como que las coyunturas históricas muestran la fragilidad de nuestros esfuerzos, sin embargo hay que seguir intentándolo. Y antes de terminar, por ahora, pensar que bueno, hace poco salió una noticia, ¿no? Que había un niño que sufre de Asperger, que el presidente como que lo burló, lo estigmatizó, lo hizo públicamente, y la justicia quisieron parar al presidente, ¿no? Y yo pensaba, bueno, ¿cómo hacemos de estos aprendizajes que hemos hecho juntos y colectivamente una respuesta ante las nuevas violencias que nos presenta, ¿no? El Estado? Y bueno, hay más cosas, pero bueno, hasta, ¿vamos bien? Bueno, eso por ahora. Y decir otra cosita más, otra cosita chiquitita, que es que cuando nosotros entrevistamos a los sobrevivientes adultos, antes de adultos ahora, siempre encontramos, casi siempre encontramos un dato, una frase, una expresión con respecto a las niñeces, y que no había nada más importante para ellos y para ellas que sus hijos. Y estaba pensando cuando venían para acá, como todas las reconstrucciones que hacemos son reconstrucciones de vínculo. Son reconstrucciones históricas, pero son reconstrucciones de vínculo en aquel momento, pero también son reconstrucciones de vínculo en este momento, ¿no? Y que cuando nos preguntamos si oímos bien, pero tengo una psicóloga enfrente, dos son detrás de la otra, me parece, y cuando pregunto si escuchamos bien, creo que tiene un poco que ver con esta naturaleza
de la violencia de Estado, que se nos presenta como insoportable, imposible de descifrar, un desastre semántico sobre el que siempre estamos tratando de reponer, y nos toca volver a preguntarnos, porque es urgente, como decía Daphne, no hay mejor lugar y momento que